Buen día, Tutón. Buenos días. Vamos a seguir con la serie El Evangelio en la vida diaria. Y hoy también terminaremos ya con la serie que nuestro pastor ha estado dándonos a lo largo de bastantes semanas, viendo diferentes aspectos de cómo el Evangelio interviene en nuestra vida diaria. Y quisiera empezar con el término Evangelio, aunque ya muchos, creo que todos lo conocéis, ¿no? ¿Qué es Evangelio? Según el diccionario, Evangelio son los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que narran la vida, las enseñanzas, la obra de Jesús. Pero el Evangelio también son buenas noticias. El Evangelio, y dentro de poquito lo vamos a recordar, dentro de un mes y 4 días vamos a recordar esas buenas noticias de que Dios se ha acercado al ser humano. Dios se ha acercado a ti para que puedas llegar a conocerlo. Y Dios se ha acercado a cada uno de nosotros que hemos tenido la oportunidad ya de conocerlo. Esas son las buenas noticias. Eso es el Emmanuel que nos habla la Biblia. Emmanuel, Dios con nosotros. Delante de la imposibilidad de que el ser humano pudiera acercarse a Dios, Dios toma la determinación de venir y acercarse Él a nosotros. Y el Evangelio, además de traer salvación y vida eterna, porque el Evangelio promete a todos aquellos que creen en Cristo Jesús que cuando acabemos aquí en esta tierra hay un destino eterno, el cual podremos estar, todos aquellos que depositemos nuestra vida y nuestra confianza en Cristo Jesús, podremos estar por una eternidad delante de Dios, en la presencia de Dios mismo, por la eternidad, salvos por gracia. Pero además de eso, el Evangelio no solo es para cuando yo me muera, tener un destino eterno. El Evangelio actúa a diario en la vida de todo aquel que pone su confianza en Dios, que ha puesto y depositado su confianza en Jesucristo, para que no tan solo los salve en un futuro, sino para que nos esté salvando diariamente, cada día de nosotros mismos. El Evangelio no solo es el medio de nuestra salvación, como nos decía el pastor en el primer día que empezó la serie. No solo es el medio de nuestra salvación, sino también el Evangelio es el medio también de nuestra transformación diaria en nuestra vida. Y no solo en nuestra vida espiritual y religiosa, sino en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. El Evangelio puede, si tú quieres y lo dejas, puede entrar en tu vida y transformar tu vida laboral. Puede cambiar y transformar tu vida relacional. Puede cambiar y transformar tu vida espiritual, tu matrimonio. Todo, absolutamente todo, porque el Evangelio lo abarca todo. En Romanos, una carta que escribió Pablo era un seguidor de Jesús. Y él escribió varias cartas a las iglesias y las encontramos en la Biblia, en la parte que es el Nuevo Testamento, todo aquello que fue escrito después de Jesús. Y en una de sus cartas en Romanos, a la iglesia, a la comunidad que se reunía allí en Roma, les escribe lo siguiente, describiendo lo que es el Evangelio. Y mira lo que dice de lo que es el Evangelio. Dice, porque yo, Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero Pablo está convencido no solo de que es poder de Dios para salvarme y darme vida eterna, sino porque es poder de Dios para salvarme de mí mismo cada día. Me puede librar, me puede dar libertad y salvación de mis prisiones. El Evangelio ha cambiado y sigue cambiando la vida de millones y millones de personas. El Evangelio ha cambiado vidas
de gente que estaba enganchada a las drogas, que estaba enganchada a la pornografía, que estaba enganchado a un montón de cosas. El Evangelio ha entrado con ese poder que tiene, porque es poder de Dios, para cambiar y transformar esas vidas. El Evangelio sigue cambiando a gente que tiene envidia y que es envidiosa y la transforma en gente que, wow, se deleita y se goza con ver a aquellos que tiene delante suyo que, wow, les va bien en la vida. El Evangelio tiene el poder de cambiar a aquellos que son avariciosos y egoístas y transformarlos en personas bondadosas, en personas generosas. Y en esta mañana quiero hablar también de uno de los temas, un tema importantísimo y que nos afecta a todos. Un tema en el cual, si el mundo fuera capaz de coger la enseñanza que vamos a ver en esta mañana y dejar que el Evangelio entrara en sus vidas, te aseguro que habría muchísimas menos guerras en este mundo de las que hay. El tema que quiero compartir en esta mañana contigo es si fuéramos capaces cada uno de nosotros de ponerlo en práctica diario y dejar que el poder de Dios influyera diariamente en nuestra vida, nuestras relaciones diarias mejorarían. Te aseguro que tu matrimonio cambiaría si fuéramos capaces de poner en práctica lo que en esta mañana nos propone la palabra de Dios. Estoy seguro que habría muchos menos divorcios si fueran capaces los matrimonios de poner en práctica lo que en esta mañana vamos a hablar. ¿Y de qué vamos a hablar? ¡Wow! El perdón. El perdón. Y, ¿sabes? El perdón tiene dos caras. Una, como las monedas, ¿eh? Las monedas de dos caras tienen la cara y tienen la cruz. El perdón también tiene dos caras. Una de ellas es el pedir perdón. Cuando nosotros ofendemos a alguien, cuando nosotros traicionamos a alguien, cuando le fallamos a alguien. Y debemos, o deberíamos, de pedirle perdón. Y el Evangelio nos habla de pedir perdón. Especialmente el Evangelio nos habla de acercarnos a Dios y pedirle perdón porque le hemos ofendido. De hecho, para eso bajó Jesucristo y pagó el precio que ni tú ni yo podíamos pagar. Para pagar ese perdón que era imperdonable. No lo podíamos pagar nosotros. Y el perdón genera en nosotros un sentimiento, el pedir perdón. Cuando yo tengo que pedir perdón porque he ofendido a alguien, genera este sentimiento como que yo te debo, ¿verdad? Cuando tú has ofendido a alguien, ¿no te ha pasado alguna vez? ¿O soy el único aquí? Que dice, debería ir y pedirle disculpas. Debería, porque en esta parte del pedir perdón hay como un sentimiento de culpabilidad. Y muchos dicen que, el sentimiento de culpabilidad es malo. No. Hay un sentimiento de culpabilidad que también es bueno porque nos lleva a pedir perdón. Y el sentimiento de culpabilidad que viene de parte de Dios cuando debemos de pedir perdón es bueno porque nos lleva a reconciliarnos con aquella persona, o al menos a intentar reconciliarnos con aquella persona que hemos ofendido. Y este sentimiento y esta parte del perdón, en cierta manera, yo la veo un poco que, me beneficia, ¿sabes? Porque yo llevo esa piedra, ese lastre, eso que me está agobiando y siento que debo pedir perdón. Y cuando, ¿no te ha pasado que cuando pides perdón a alguien, uno se queda, como más ligero? Ahora puedo subir las escaleras de 2 en 2. Porque me libero. Y en cierta manera
es un poco hasta, diría, egoísta, porque pido perdón y así también me siento yo liberado. Y hay la otra cara de la moneda, el otro perdón es perdonar. Y en esta mañana quiero centrarme más en el de perdonar. Y este es más, este cuesta más, perdonar. Porque el de pedir perdón me beneficia a mí, me descarga, pero el perdonar, caray, lo descarga al otro. Pero, ¿y yo tengo qué? Y sabes, el perdonar a aquel que me ha ofendido me genera este sentimiento. Tú me debes, jolín, tú me debías respeto y me has ofendido. Jolín, tú me debías amistad y has roto la amistad, me has traicionado. Yo confiaba en ti y me traicionaste. Caray, tú me debes el dinero, me has robado. Tú me debes. Ese es el sentimiento y cuesta. Yo creo que esta parte del perdón nos cuesta mucho más que la otra, porque tenemos este sentimiento, tú me debes. Y hay 3 tipos de personas, o 3 grupos, 3 tipos o 3 grupos de personas cuando tienen que perdonar, los que no se atreven. No sé en qué grupo estás, ojalá no estés en ninguno, y no tengas ahora mismo, estés libre de perdonar, de que hayas perdonado a quien te haya ofendido. Pero hay un primer grupo que no se atreven a perdonar. No se atreven a perdonar porque, te he perdonado tantas veces que no puedo perdonarte más. ¿Sabes? Esa herida que me has provocado, que ahora parece que se está cicatrizando. Y si lo perdono otra vez, se me volverá a abrir la herida y se hará más grande todavía. Por tanto, no me atrevo a perdonar. El segundo grupo no lo ven justo. Hay gente que dice, no, yo no puedo perdonar, no es justo. Oye, ¿no tenemos ese refrán? ¿El que la hace la paga? No es así. Oye, ¿no es de justicia? ¿No es justo que si ha hecho esto tenga que pagar con esto? Por tanto, no puedo perdonarlo. Sería injusto. Y los justificamos con la justicia para no perdonar. Y un tercer grupo que los sentimientos siguen estando, perdonan. Sí, he perdonado, pero ese es un perdón a medias. No es un perdón realmente verdadero que busca la reconciliación con la otra persona y busca al final que la otra persona sea también bendecida en su vida. Sino, bueno, lo perdono, pero es un perdón a medias. Y siguen con ese sentimiento. Y la Biblia nos habla y nos aconseja de perdonar. Y Pablo, en Efesios, nos habla y nos empieza diciendo, quítese de vosotros toda amargura, enojo. Déjame que te pregunte. ¿En este momento tienes que perdonar a alguien? ¿Hay alguien en tu vida a quien tengas que perdonar? ¿Que no has perdonado porque te la jugó? Y tenía razón, tienes razón, te la jugó. No debería haber hecho eso, pero lo ha hecho en tu vida. ¿Cuáles son los sentimientos que tienes? Y dices, no, yo estoy libre de eso, estoy libre de ese pecado. Bueno, pues supongo, remóntate al pasado. ¿Ves a tu pasado? ¿En alguna ocasión de tu vida te encontraste que tenías que perdonar a alguien? ¿Cuáles eran los sentimientos que tenías en tu corazón cuando pensabas en esa persona? Cuando tú pensabas en eso que concretamente que te hizo. ¿No te venía eso? ¿Amargura? ¿No te venía quizás enojo? ¿O quizás ira? Y si lo veías a lo mejor, o coincidías con él, acababas a gritos, junto con todo tipo de maldad o pensamientos a veces de Señor, te lo llevas o te lo mando, cosas así. ¿No? ¿No te venía? ¿No te viene eso? La Biblia dice, quítese de vosotros todo eso.
dice Pablo. Dice, más bien, sed bondadosos, misericordiosos los unos con los otros, perdonándoos unos a otros. Pablo utiliza el perdón como vía para poder ser libre del enojo, de la ira, de todo aquello que está oprimiendo tu corazón, de todo aquello que te tiene esclavizado, que te tiene dentro de esa prisión de ira, de amargura, de enojo contra aquel que te ha ofendido. Jesucristo, Jesús, en el tiempo en que estuvo aquí en la tierra, habló también y enseñó sobre el perdón. Y en cierta ocasión, hablando de sus discípulos, estaba hablando con ellos y con otra gente que había alrededor, hablando sobre el perdón, sobre pedir perdón a aquel, si sientes que tienes que ir a pedir perdón a alguien, ves y pídele perdón. Y también habló de perdonar a aquellos que te han ofendido. Y cuando acabó y estaba hablando, uno de sus discípulos, el más preguntón, el más lanzado, el que se lanzaba siempre a hablar, Pedro, el apóstol Pedro le hace una pregunta y le dice lo siguiente, dice, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y él mismo se responde, yo no lo he puesto aquí, pero si lo buscas en Mateo, Pedro mismo se responde él mismo y dice, hasta 7 veces, Señor, porque 7 era el número perfecto para los judíos. 7 era el número perfecto, quiere decir que no hay más. Todo lo completo, absolutamente todo queda ahí dentro. O sea, no puedes añadir nada más. Y le dice, ¿hasta cuántas veces debo perdonar, Señor, a mi hermano? ¿Hasta 7? Y Jesús le contesta, Pedro, hasta 70 veces 7. No 7, sino hasta 70 veces 7. Y Jesús empieza a explicarle una parábola para explicar lo que es el perdón. Y el final que tiene y la enseñanza que nos deja es alucinante. Vamos a verla. Jesús empieza refiriendo esta parábola. Una parábola es una historia, puede ser real o no. Y se utiliza para traer y para dar una enseñanza o varias enseñanzas a aquellos que la están escuchando. Y dice que Jesús empezó a relatarles esta parábola para explicarles a esa gente lo que es el perdón y lo que trae el perdonar y lo que trae el no perdonar a los demás. Y les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó, le fue traído uno que le debía 10.000 talentos. Y sabes, yo he hecho números. Te he puesto aquí un talento, para que entendamos lo que le debía ese siervo a ese rey. Dice, un talento son 6.000 denarios. En aquel tiempo, un denario era un día de trabajo. O sea, si ahora estuviéramos y tuviéramos la nómina de hace 2.000 años atrás, pues cobraríamos 30 denarios al mes. Tendríamos una nómina, 30 denarios o 34 denarios, menos lo que se queda de IRPF y todo lo que te descuentan de la nómina, ¿vale? Pero un denario era equivalente a un día de trabajo. Es decir, que un talento, si coges y empiezas a trabajar los 365 días al año sin tener ni sábados ni domingos, ¿vale? Para tener un talento necesitabas 16,5 años de trabajo para poder tener un talento. Y a aquel siervo le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos en total son 165.000 años de trabajo. En resumen, para no complicarte la vida,
ese siervo le debía al rey, si cogemos de promedio, yo he cogido de promedio de vida que uno viva 100 años. Dice, wow, son muchos años. Bueno, la señora Ramey, ¿cuántos tiene ya? 103. Ella ya va, ya lo ha pasado y todo. Yo he contado un promedio de 100 años de vida. En total necesitaría ese siervo 1.650 vidas para poder pagarle al rey lo que le debía. Y fíjate lo que pasa en la historia. Dice que a este, como no pudo pagar, evidentemente, no tenía, el tío se había gastado los 10.000 talentos, se lo había fundido todo, no sé en qué, pero se lo fundió, y resulta que no podía pagar. El rey ordenó venderle y a su mujer, a su hijo y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Porque evidentemente, ni con él, ni con el hijo, ni con lo que tuviera, creo que pudiera pagar todo lo que debía. Y fíjate lo que dice ese hombre. Entonces, aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero qué jeta que tiene el tío. ¡Qué cara dura! ¿Cómo vas a pagarle eso? ¿Cómo vas a pagar 1.650 vidas? No puedes pagarlo. O sea que el tío, encima de no pagador, encima de haberse gastado el dinero, además tiene la jeta de mentirle en la cara al rey. Pero todo y así el rey, el señor de aquel siervo, dice que fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Y antes de seguir con la historia, quiero hacerte un paréntesis y decirte que esto es muy similar a lo que tú y yo le debíamos a Dios. La deuda de ofensa que el ser humano tiene delante de Dios es impagable. Son esos 10.000 talentos. Ni viviendo 1.650 vidas podríamos pagarle a Dios lo ofendido. Pero Dios, aun siendo pecadores, mostró su amor y su misericordia enviando a su Hijo, Jesucristo, para que el precio que ni tú ni yo podíamos pagar, lo pagara Jesucristo en la cruz, por ti y por mí. Pero sigamos con la historia. Dice que aquel siervo, ¡guau! ¿Cómo crees que salió aquel siervo? ¿Cómo te imaginas? ¡Guau! Te acaban de perdonar una deuda de 10.000 talentos. ¡Wow! Yo salgo, vamos, que al primero que veo por la calle le invito a tomar un café y monto una fiesta, si me queda algo de los talentos. Pero, claro, salgo contento, salgo gozoso y salgo con alegría. Pues fíjate cómo sale aquel siervo. Dice que entonces, pero al salir, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¡Wow! Te acaban de perdonar 10.000 talentos. No me digas. Y uno te debe 100 denarios, hemos dicho que eran... ¿Alguien se acuerda un denario que era? Hemos estado en la clase de mates, ¿sí? Un día de trabajo. 100 denarios son 100 días de trabajo. Bueno, eso es más pagable, ¿no? Lo puedo pagar. ¿Ok? Bueno, pues el siervo ve a aquel, bueno, oye, me debe 100 denarios, oye, si me acaban de perdonar 10.000, casi que se lo perdono, ¿no? Pues fíjate lo que hizo aquel siervo. Dice que, haciéndolo él, a ese que le debía los 100 denarios, dice, lo hagaba diciendo, págame lo que me debes, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¡Wow! Lo mismo que él. ¡Wow! No me digas que si te acaban de perdonar eso, oye, eso te llega al corazón, ¿no? Y dices, oye, pues chico, tienes razón, voy a hacer lo mismo que han hecho a mí conmigo. Pues fíjate lo que hizo el siervo. Cogió y le perdonó la deuda, ¿sí? Dice, mas él, aquel siervo no quiso.
Dice, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Miserable. Qué miserable, ¿verdad? Le acaban de perdonar 10.000 talentos. Se encuentra con alguien que le debe 100 denarios y no tiene misericordia de aquel que está postrado como él estaba hace 5 minutos atrás, pidiendo e implorando misericordia. Dice que, bueno, la historia no se acaba ahí, porque dice que la gente que estaba ahí alrededor y vieron eso, se entristecieron mucho y fueron y refirieron todo eso al rey. Le dijeron, oye, el siervo ese que le acabas de perdonar los 10.000 denarios, acaba de encontrarse con uno que le debía 100 denarios, los 10.000 talentos, y se acaba de encontrar con uno que le debe 100 denarios y no lo ha perdonado y lo ha enviado a la cárcel. Y dice que entonces el rey lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también hacer misericordia con tu consiervo, así como también yo tuve misericordia de ti? Y el rey enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. O sea, es decir, toda la vida, las 1.650 vidas, si las vivía, porque eran 10.000 talentos. Y la historia acaba aquí, pero la enseñanza es la siguiente. Si esperamos que nos paguen, si esperas que te paguen por aquello que te han ofendido, que te han hecho en tu vida, por los daños que te han ocasionado, sean los que sean, al final tú serás el que estarás pagando si no perdonas, porque quedarás encerrada en esa prisión de amargura, de enojo, de gritos, de malos pensamientos hacia esa persona, si no eres capaz de perdonar. Por el contrario, si perdonamos las deudas, si perdonamos a aquellos, la enseñanza que nos da Jesús es que seremos puestos en libertad. Y quiero acabar explicándote algo que me pasó hace muchos años atrás. Hace muchos años atrás había una persona que yo creía que era mi amigo y me traicionó. Me traicionó y ¡wow! Rompí la relación con él. Pero no solo eso, durante 2 años, yo viví cada vez que pensaba en él con amargura, con enojo, con ira. Pero yo seguía yendo a la iglesia, no te lo pierdas. Y seguía leyendo la Biblia y seguía orando. Y seguía creyendo que, bueno, pues, oye, no, mi vida no está tan mal. Pero en esa área concreta de mi vida, yo no dejaba que el poder de Dios me liberara. No dejaba que el poder del Evangelio cambiara y transformara mi vida. Y cuando yo veía a esa persona, ¡wow!, me encendía. Y incluso hasta había orado, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Sí, wow. Dice, wow, ¿y estás predicando aquí? Sí, misericordia y gracia de Dios, estoy aquí. En cierto día, a mí me gusta, aquellos que me conocéis, a mí me gusta salir a correr. Y una de las mañanas que salí a correr, me gusta salir a primera hora de la mañana. Y serían las 7 de la mañana, las 7:30. Estaba corriendo y iba por un parque. Y es de esos días cuando uno sale, wow, ¿sabes? Súper espiritual. Ya sales de la puerta con el pantalón corto corriendo ya y cantando coritos. Y iba corriendo y iba por el parque y dando gracias. ¡Wow, Señor, qué maravilla los árboles! Y oía a los pajaritos que estaban cantando. Y ¡wow, Señor, tu creación! ¡Qué increíble que eres! Y iba dándole gracias a Dios mientras estaba ahí corriendo. Y entre esas empecé a orar. No es que no estuviera orando ya, evidentemente. Cuando uno está hablando con Dios, está ya orando. Pero empecé con el Padre Nuestro. Oh, Señor,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, Señor, sea tu nombre. ¡Wow, Señor, venga tu reino! Señor, ojalá hágase tu voluntad aquí en la tierra, que acabe con las injusticias que hay, con todo lo que hay, Señor, que tu voluntad se haga aquí en la tierra, así como en el cielo. Señor, gracias por el pan que me das cada día. Y Señor, perdona mis pecados, Señor, en aquello que te haya podido ofender, como yo también perdono. ¡Wow! ¿Sabes? ¡Wow! El Evangelio me dio el Espíritu Santo. ¡Wow! Iba a correr, no paré de correr, pero sí que empecé a llorar corriendo. Y me di cuenta, ¡wow! Señor, yo te estoy pidiendo que perdones mis pecados y todo lo que yo te he ofendido, esos 10.000 talentos. Y yo no soy capaz de perdonar por mucha ofensa, por mucho que te haya hecho alguien. ¿No eres capaz de perdonarlo? Con todo lo que el Señor nos ha perdonado. ¿Sabes? El Evangelio. Aquellos que somos... Mira, si no eres creyente y perdonas, porque también es para ti esto, el perdón, porque así te vas a liberar de la amargura y del enojo. Pero si eres creyente no tienes opción. Lo siento, pero no tienes opción. Porque si realmente has experimentado el perdón de Dios en tu vida y cómo Él te ha perdonado, no puedes dejar de perdonar, sea la ofensa que sea lo que te hayan hecho, da igual. ¿Qué es lo que le hiciste tú a Dios? ¿Qué es lo que hemos hecho cada uno de nosotros? Le hemos hecho a Dios. Cuando entendemos lo que Él nos ha perdonado, cuando entendemos eso, no tenemos opción. Pero hemos de dejar que el Evangelio, esas buenas noticias que son salvación y poder de Dios, cambien y transformen tu vida en el área que sea, en el área que necesites perdonar, da igual. Pero necesitas y necesito cada día del Evangelio para cambiar y transformar mi vida y dejar que el Espíritu Santo haga su obra en mí, como también en ti. Acabamos esta serie que nuestro pastor nos ha estado dando excelentemente todos estos días. Y acabamos con el perdón. No sé, en esta mañana, ¿tienes que perdonar a alguien? Quizás hoy es el día. Quizás hoy es el momento que Dios, que el Espíritu Santo en este momento está tocando tu corazón y diciendo, wow, tengo que hacer esa llamada. Tengo que enviar ese WhatsApp y decir, ya está sonando, ya está sonando. Ya está sonando ahí. A alguien hay que pedir perdón. No sé cómo está tu vida, yo sé cómo está la mía delante de Dios, pero ponte en esta mañana delante de Dios y deja que el Evangelio trabaje en tu vida para cambiar y transformar, para salvarte de esa prisión en la que estás metido, para poder liberarte de esa habitación que está en tu interior y que no puedes salir. El Evangelio es capaz. Dices, no, es que no, la puerta está cerrada, no hay ventanas. El Evangelio tira las puertas. El Evangelio abre ventanas. Pero has de dejar que el Evangelio cambie y transforme tu día. Cambie y transforme tu vida. Nos ponemos en las manos de Dios, cada uno de nosotros. Y si hemos de perdonar, hoy es el día de ir a esa persona para pedirle, oye,
te perdono. Te perdono. Quiero orar por ti y que Dios bendiga tu vida. ¿Sabes? A veces cuando me acuerdo de esa persona, oro y le doy gracias a Dios. Y le pido que bendiga su vida, como le pido que bendiga la mía. Y lo hago de corazón, porque sé que lo que Dios me ha perdonado es mucho más de lo que yo pueda perdonar. Que el Señor nos ayude en esta mañana y durante esta semana a reflexionar sobre el perdón y el perdonar a aquellos que nos han ofendido.